días, hermanos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a orar y disponernos a alabar el nombre de nuestro Señor. Así que oremos. Nuestro amoroso Dios, muchas gracias le damos, Padre, por esta bendición que nos da, Señor, de llegar a su casa, Señor, de poder tomar ese tiempo, de reunirnos, Padre, en su nombre, con toda libertad, Señor. Y venimos, Padre, con profundo gozo en nuestro corazón, agradecidos siempre, Padre, por reconocer primeramente, Señor, su grandeza, Señor, y poder reconocer, Padre, su obra en cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos su obra, Señor, en su iglesia. Le damos gracias, Padre, por lo que usted ha hecho y sigue haciendo por su iglesia, Señor. Gracias por sus cuidados. Gracias, Padre, porque podemos ver aún maravillas, podemos ver aún milagros hechos, Señor, en estos días. Y, Señor, le damos tantas gracias porque podemos ser confortados, Padre, por usted, por su presencia en nosotros. Podemos ser confortados por su palabra, podemos ser confortados por su Santo Espíritu, Señor. No nos ha dejado nunca solos, Señor, y tenemos mucho que agradecer, Señor, a usted. Así que, Señor, queremos rendirle toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración en esta mañana, Señor, y que solamente su nombre, Señor, sea exaltado, sea glorificado, Señor. Le alabamos, le bendecimos siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios puestos en pie. Hay dos himnos que posiblemente hemos cantado muy poco, no hemos cantado tal vez, son himnos escriturales, así que ponga mucha atención en la letra. Seguramente los siguientes himnos le van a estar recordando algún texto bíblico y vamos a cantarlos. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en
ofrecer y presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Todo gozo es Él. Puede, mis hermanos, salir un momento de su lugar para que salude a los hermanos. Y podamos bendecirnos también unos a otros. Puede tomar su lugar un momento y vamos a presentar un pequeño medley de himnos. El pasado 11 de junio, domingo 11 de junio, recibimos una noticia que había fallecido un hermano muy importante en la música, en la himnología contemporánea. Nuestro hermano Felipe Bleiker falleció hace 2 semanas. Tal vez algunos de ustedes no lo conocen. Es un hermano musicólogo, hipnólogo, como él mismo decía. Había estudiado, tenía un doctorado en música sacra y estuvo trabajando por mucho tiempo en esta ciudad, en el seminario bíblico, a través de coros, con las hermanas Carpinteiro. Ellas cantaron muchos himnos del hermano Felipe Bleiker, y hemos preparado un medley de seis cantos de él que podemos encontrar en el himnario Celebremos su Gloria, que por cierto él es uno de los del comité que formaron este himnario, y podemos gozarnos, regocijarnos pues por su vida, por su obra, por su legado. Comentaban que el hermano ya en su lecho de muerte, despidiéndose, la familia cantando y él intentando hacerlo y dirigiendo sus cantos que estaban cantando mientras él estaba entregando el alma al Señor. Algo muy bonito, un testimonio de una vida entregada a la adoración, entregada a la alabanza, entregada a la obra del Señor. Y todos sus cantos, los 2 anteriores que cantamos, Poderoso es Él, que se basa en Judas 24 y 25, Nunca se apartará, que es de Josué 1, 8 y 9. Casi toda la totalidad de sus himnos son escriturales, algunos textuales, otros parafraseados, pero él tenía esta convicción de que si íbamos a cantar una verdad teníamos que hacerlo directamente de las escrituras. Así que los siguientes himnos son también escriturales, y el primero está basado en Nehemías 9:5, y quiero solo leer este texto antes de comenzar con Dice así: y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Jodías, Sebanías, Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Cantemos.
así puestos, así sentados. Si conoce alguno de estos cantos, cántelo con nosotros. Cántelos. Daos bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y santo sobre toda bendición. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo te adora. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. David dijo a su hijo: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra de Dios. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Él es la imagen del Dios invisible, el Hijo amado y nuestro Redentor. Él es el primogénito de la creación. Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador. Él hizo las cosas que hay en el cielo, también de la tierra. Él es el creador, y todo lo que hay subsiste solo en Él. Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador. Porque un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Redentor, quien se dio a sí mismo en rescate al pecador, el amigo y acepta al Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador
salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Aguarda, Jehová, aguarda, Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si espera Jehová, Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Gloria a nuestro Dios, que el Señor les bendiga.
Mis hermanos, esta mañana toca ver el último personaje de este mes y es el apóstol Pablo, un personaje interesante porque al decir el apóstol Pablo posiblemente pensamos en las epístolas, en las cartas que él escribió, en su ministerio, en toda su enseñanza, toda su doctrina que podemos ver en las escrituras. Pensamos en sus sufrimientos, en sus encarcelamientos y todo lo que él tuvo que padecer por causa del evangelio. Pero hoy les quiero presentar más que un Pablo a un Saulo. Lo que fue el apóstol Pablo antes de su conversión, creo que es lo que nos puede traer al significado de lo que queremos ver en su personaje. Nunca se es demasiado tarde para hacer cambios en nuestra vida, o nunca se ha llegado demasiado lejos para realizar cambios en nuestra vida. Y pensaba en esto, en el subtítulo. Bueno, ¿qué tan lejos había llegado el apóstol Pablo en su vida? Que podría parecer imposible realizar cambios serios. ¿Quién podía ayudarle? ¿Quién podía hacer esos cambios? ¿Quién podía comenzar esos cambios? Yo no sé si usted en su vida, alguna vez usted mismo se ha sentido imposibilitado de realizar cambios en su vida, imposibilitado de hacer cambios reales que agraden al Señor. Tal vez dejar pecados, dejar prácticas, y nos hemos sentido incapaces de poder agradar a Dios. O a lo mejor hemos encontrado personas que vemos casi imposible que puedan convertirse al Señor. Y vemos el rechazo que tienen hacia las Escrituras, hacia Dios mismo, hacia Cristo, que vemos imposible que puedan llegar a tener una genuina conversión. A mí se me vienen dos personas a la mente dentro de mi familia. Yo recuerdo cuando yo me convertí, había una tía abuela, que decía, dice, a los que se cambian de religión, decía, los repudio. Y con esas palabras, y lo decía obviamente cuando yo andaba por ahí cerca, yo recién convertido de 14 años, y ella decía eso como tratando de herirme, de ofenderme. Y otra persona que me venía a la mente cuando pensaba en esto era mi papá. Cuando mi papá se convirtió, ni yo lo creía. Cuando él dijo, es que yo creo y me quiero bautizar, yo no lo creía, porque había sido una persona muy dura, una persona que igual me había lastimado por mi fe, una persona que se burlaba de mí. Y era para mí increíble, inconcebible que en él hubiera habido una transformación. Pienso en las personas a las que Pablo en algún momento les había hecho algún daño, y es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo podría parecer algo inverosímil que una persona del grado de maldad, vamos a decir, que tenía el apóstol Pablo, hubiera llegado a los pies de Cristo? Pero vamos a orar. Nuestro amado Señor, le damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder abrir su palabra, Señor, y poder meditar en la persona del apóstol Pablo, Señor. Sin duda un siervo grande, Señor, para su servicio, Señor, para la expansión del reino, para la expansión de su palabra, Señor. Pero podemos admirarnos, asombrarnos, Señor, de la obra tan maravillosa que usted hizo en él, observando también su vida pasada.
Así que, Padre, le pedimos que la meditación de hoy pueda producir en nosotros, Señor, esos cambios, Señor, que usted quiere lograr en la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, el apóstol Pablo figura por ahí por primera vez en un hecho a lo cual él se dedicaba de continuo. Era prácticamente su trabajo. Y antes de poder pensar quién era el apóstol Pablo, vamos a ver qué dice la escritura ahí en el libro de los Hechos. Cuando había un joven que fue arrestado, un joven que por compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de compartir al Cristo resucitado, fue apedreado y fue muerto. Dice el capítulo 6, a partir del versículo 8, y Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces le levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban estaba predicando y dice que algunos de estos grupos de fariseos, llamada, dice, de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, que era de la región donde era Saulo, de Tarso de la región de Cilicia, y de Asia, dice, estaban discutiendo con Esteban, y ellos, siendo tan expertos en la ley, habiendo sido criados como judíos y habiéndose especializado en la ley de Dios, dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba. Dice, entonces le trajeron al concilio, versículo 12 y versículo 13, y dice, y pusieron testigos falsos. Ponga atención en cada uno de los detalles y de los hechos que marca esta historia. Versículo 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estos grupos los traen delante del concilio. El concilio, pues así de primera vista, no ve maldad en Esteban. Dice, y el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, le pregunta a Esteban, y él dice, les empieza a hablar, dice, varones, hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, y les empieza a relatar toda la historia de Israel, desde que Dios llama a Abraham, pasando por Moisés, cuando el Señor rescata a su pueblo de las tierras de Egipto, y entonces les reprende y dice, entonces hicieron un becerro en el versículo 41 del capítulo 7. Dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. 43, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Versículo 52, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios, a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, cerraron sus oídos y arremetieron a una contra él. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos
pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y esta es la primera vez que aparece aquí el nombre de Saulo, Saulo de Tarso, que estaba dentro de estos grupos que menciona el capítulo 6, que estaban discutiendo con Esteban por su fe, que trataban de contradecir a Esteban por su fe, que querían hacer que Esteban renegara de su fe, que él negara su fe. Y ahorita vamos a ver cuántas cosas hacía el apóstol Pablo con estos grupos contra la fe de Jesucristo y contra el mismo Dios. Después en el capítulo 8 podemos ver esto. Consciente en la muerte de Esteban, capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. En el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era el ministerio del apóstol Pablo. Este era el ministerio de Saulo de Tarso. ¿Creía en Dios? Sí, creía en Dios, creía en la ley de Dios. Y su interpretación de la ley de Dios lo llevaba a hacer esto. Su afán por cumplir y por hacer cumplir la ley de Dios lo llevaba a esto. Hay algunos comentaristas que comparan este tipo de judaísmo con la religión del Islam en nuestros días, que es tan extremista y que ellos pueden llegar a matar en el nombre de Dios, en el nombre de Alá. Y él lo hacía en el nombre de Jehová, contra todos aquellos que según su interpretación quebrantaban la ley de Dios. Y es asombroso porque ellos eran tan estudiosos, tan meticulosos, de que no pasaran, dice, ni una tilde de la palabra de Dios. Y se sentaban ellos mismos a discutir, a hacer preguntas y respuestas en los concilios para poder tener todas las posibles interpretaciones que tenía la Escritura. Eran estudiosos a profundidad. Y sin embargo hacían estas cosas. Y vamos a ver a qué grado hacían estas cosas. Ahora, si recordamos, en una de las credenciales que muestra Pablo en una de sus cartas, dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Un capítulo, 2 capítulos anteriores, ahí en el capítulo 5, podemos ver cuando Pedro y Juan son perseguidos y Pedro y Juan son arrestados, y después un ángel los liberta y llegan los alguaciles, dice, y encuentran la cárcel cerrada con toda seguridad, pero ya no hay nadie adentro, porque un ángel los libertó, un ángel los sacó. Y después alguien viene a decir, es que otra vez están estos hombres en las plazas y mucha gente los sigue, y dice la Escritura que eran como 5,000 personas los que habían creído a través de Pedro y de Juan. Y después los vuelven a arrestar, pero muy discretamente para no alborotar al pueblo. Y dice que los trajeron, dice, cuando los trajeron los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, dicen, ¿no les dijimos estrictamente que no hablaran en ese nombre? Y entonces Pedro le responde, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Entonces dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, dice, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y lo que Gamaliel resuelve, dice, pues déjenos libres. Se han levantado varios profetas
Y si esto tampoco es de Dios, si esto es de los hombres y no es de Dios, dice también, dice, pues va a desaparecer por sí mismo, ¿no? Dice, pero si es de Dios, ¿sí? Dice, si es de Dios, no la podéis destruir, dice. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. A mí me sorprende, qué sabiduría de Gamaliel. Sin duda yo creo que aquí el Señor lo está usando, pero quería venir aquí para entender quién era Gamaliel, quién era el maestro de Saulo, y lo que dice en estas últimas palabras, en el capítulo 5, versículo 39, dice, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y podemos quedarnos con estas palabras. Después de estos hechos es que viene el suceso de Esteban, la muerte de Esteban a mano de los mismos fariseos, y trayendo el testimonio de su muerte delante del mismo Saulo. Después, en el capítulo 9, podemos ver aún más. Dice en el capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Su trabajo era perseguir, buscarlos hasta abajo de las piedras, los buscaba y los traía presos, y si era posible, para ser muertos. ¿Por qué? Por predicar a Cristo y al Cristo resucitado. Si encontráramos un hombre que se dedica a este trabajo, a perseguir cristianos, a buscarlos, a entrar a las iglesias, irrumpir en las iglesias y llevar presos a los que predican el nombre de Cristo, yo no sé qué haríamos si nos lo topamos de frente, porque es un trabajo hasta sangriento, con toda furia iba contra los cristianos, contra los discípulos de Cristo. Y observando esto, podemos nosotros poder magnificar la gracia, la misericordia derramada ante un hombre de esta calaña, podemos decir, para poder ser transformado por el Señor. Y podemos ver más adelante el mismo testimonio del apóstol Pablo, donde él reconoce que todo esto que él hizo estuvo mal, porque dice, ya cuando él se presenta delante del rey Agripa, porque ha comparecido ante Festo, entonces lo obligan a que él apele al César, pero antes de ser llevado ante César a Roma, dice que el rey Agripa visita la ciudad. Entonces Festo decide presentarlo delante del rey Agripa. Dice, este hombre pues no me parece que ha hecho nada malo, pues, y le toma parecer al rey. Cuando Agripa, recordamos la frase tan famosa que le dice al apóstol Pablo después de presentar su testimonio, le dice, casi me persuades a ser cristiano. Y le confiesa a Pablo, dice, yo ciertamente había creído mi deber, dice, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Le está confesando Pablo al rey Agripa. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes, esas cartas que él pedía,
dice, de los principales sacerdotes, dice, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, no solo los que llegaban, sino él salía a buscarlos a otras ciudades. Creo que no dijo la cita, está en Hechos 26, versículos del 9 al 11. Y lo voy a volver a leer. Imagínense, o sea, este grado de ceguera espiritual, este grado de una ceguera, porque siendo tan estudioso a profundidad de las Escrituras, él cometía estos actos atroces, mintiendo, forzando a otras personas a declarar falsamente su fe. Dice, yo ciertamente había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido cartas de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Dice, los forcé a blasfemar. Y era lo que trataban de que Esteban hiciera, y Esteban nunca lo hizo. Por eso lo apedrearon hasta matarlo. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí. Y él mismo lo reconoce. Dice, enfurecido sobremanera, dice, yo los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Qué descripción nos da la Escritura de lo que hacía el apóstol Pablo? Él mismo declarando su testimonio con estas palabras, exponiendo su corazón. Y ciertamente la condición del hombre no es menos que lo que podemos ver en el testimonio del apóstol Pablo. Porque el corazón del hombre, su condición es perverso, es buscar de continuo el mal, dice la Escritura. El hombre natural está corrompido, fuera de la voluntad de Dios, buscando solamente hacer los deseos de su corazón, de sus deseos, ¿sí? Y están apartados totalmente de la gracia de Dios. Y en esta condición estuvimos nosotros también. Y muchos de nosotros ni siquiera nos atreveríamos a decir lo que hicimos antes en nuestra vida, antes de conocer al Señor Jesucristo. O incluso después, con lo que hemos tenido que luchar o batallar para poder agradar al Señor. Y cuánto tal vez nos ha costado dejar ciertas cosas, ciertas prácticas, ciertos pensamientos o sentimientos de lado, y nuestra maldad muchas veces nos sigue arrastrando. Pero esta es la condición del hombre. Esto es lo que produjo el pecado en el hombre. Y no es otra cosa más que eso. Y podemos dar gracias a Dios porque este hombre tan sanguinario, perseguidor, injuriador de la iglesia, alcanzó la misericordia y la gracia de Dios. Y pudo convertirse, pudo transformarse en uno de los principales comunicadores precisamente de esto, de la gracia y la misericordia de Dios. El mismo apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, ahí en la carta de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando leo estas palabras del apóstol Pablo, reconociendo su maldad antes de conocer a Cristo Jesús, podemos ver la profundidad de su arrepentimiento. Y el mismo Señor Jesucristo dice, bueno, ¿quién es aquel quien ama más? Pues a quien se le ha perdonado más, muestra mucho mayor amor. Y podemos ver después en la vida del apóstol Pablo una pasión tremenda por la predicación del evangelio. Y así como él era aferrado para perseguir a la iglesia por sus propias convicciones de su interpretación de la ley, podemos ver o calificarlo también como aferrado a predicar el evangelio sin importar las consecuencias, sin medirlas siquiera, sin pensarlas, y poder hacer que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Ahí mismo en el relato donde el apóstol Pablo narra al rey Agripa su testimonio, narra también su conversión, que se ve también en el capítulo 9. Pero me gusta cómo lo expresa el apóstol Pablo de su propia boca. Dice que después de haber dicho que muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, dice, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea o en dialecto hebreo, que es el arameo. Le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es estar dando golpes o patadas contra una estaca, es lo que le está diciendo. Y en esta expresión me hizo recordar un poquito lo que veíamos de Jacob, cuando se encuentra luchando con Dios. Y con un solo toque el ángel de Jehová, un solo toque en su cadera, dice que le disloca el muslo. Y aquí algo similar le dice el Señor al apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo se encuentra luchando contra el mismo Dios. Las palabras que había advertido su maestro Gamaliel, doctor de la ley, dice, no sea que sean hallados luchando contra Dios mismo, haciendo cosas contra estos hombres que predican a Cristo. Y es la manera en la que se halla ahora Pablo confrontado con el mismo Señor Jesucristo en esta visión, o más bien en esta presentación del Señor Jesucristo. Y le dice, entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de todos los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados.
qué tremenda conversión. Así como tremenda ha sido nuestra propia conversión. Y algo que quiero resaltar o que veamos aquí en la misma historia, en el mismo texto. Cuando el Señor trae redención a la vida de una persona, no es solo para salvarnos y para estar en el cielo. Siempre lo he dicho, no es un boleto al cielo la salvación. O cuando hacemos la oración para recibir a Cristo, no es como obtener un boleto para el cielo y ya lo guardo y hasta que sea la hora de partir lo puedo usar. La redención del apóstol Pablo, así como la redención, la salvación de cada uno de nosotros tiene un propósito. Un propósito dentro del plan magnífico del Señor. Y es este. Dice, para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dice, para que abras sus ojos, para que des a conocer lo que has visto, para que des a conocer lo que has oído, para que des a conocer tu testimonio a otros. Y para que esto pueda ayudar a que abran sus ojos, para que se conviertan, para que vayas y compartan y aquellos que no conocen al Señor se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Dice, para que reciban por la fe, dice que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nuestra salvación tiene un propósito. Y podemos pensar, reflexionar cómo se está realizando, cómo se está llevando a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros obedeciendo al propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestras convicciones en cuanto a lo que ha sucedido en nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo? Porque hemos sido salvados, hemos sido redimidos. Y si alguno entre los que están aquí no ha sido redimido, podemos entender que no hay cosa tan grave que hayas hecho que no alcance la gracia de Dios y su misericordia. No importa qué tanto tiempo has practicado la maldad, siempre hay tiempo para hacer cambios en nuestra vida y para permitir que el Señor haga cambios en tu vida. No sé cuánto tiempo has estado luchando con un pecado y ya conoces al Señor, y nunca es demasiado tarde para dejar que el Señor haga cambios en tu vida, así como los hizo en el apóstol Pablo. Y poder asirnos de esa convicción y poder dar gracias al Señor y decir, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel en ponerme en el ministerio, habiendo sido yo antes esto y esto y esto y esto, y habiendo luchado con esto y con esto y con esto. Y podemos dar gracias a Dios por la transformación que el Señor va dando en nuestra vida. Creo que ese es el mensaje que podemos obtener de este testimonio del apóstol Pablo, y que podamos nosotros dejarnos transformar por nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase que me gustó. Hay un libro precisamente acerca del apóstol Pablo que escribe Charles Swindoll. Se llama Pablo, un hombre de gracia y firmeza. Y en este libro él dice esta frase. Dice, aunque nuestro pasado esté viciado, cualquiera puede encontrar un nuevo comienzo en Dios. Aunque nuestro pasado esté viciado, no importa la gravedad y no importa el tiempo que haya perdurado este pecado o este vicio
en nuestra vida. Siempre podemos encontrar un nuevo comienzo en Dios. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que bendiga su palabra. Vamos a recoger las ofrendas de esta mañana.